pasaje que el Señor nos concede para nuestra meditación ha sido el que recién leímos en el libro de Hechos, en el capítulo 19, los versículos 8 al 20. En esta oportunidad no tomaremos todo el pasaje, pero es bueno tener todo el contexto, porque el próximo domingo terminaremos hablando de esto y lo he titulado Encuentros de Poder. El libro de Hechos es un libro de narraciones. No es un libro exhaustivo en cuanto a las narraciones, porque no se nos describen, por ejemplo, los hechos de Matías o los hechos de Bartolomé. No sabemos nada de ellos. Entonces no es exhaustivo, pero sí es asombroso en el avance del reino de Dios en medio de un mundo en tinieblas. Era y es natural que el Evangelio choque con cosmovisiones atávicas, con tradiciones supersticiosas y con costumbres reñidas con la ética y la moral diseñada por Dios para el bienestar del hombre. Eso era natural antes y es natural ahora. El Evangelio choca con estas cosas. Ya vimos en Hechos capítulo 16 la confrontación y diferenciación entre el cristianismo y el espiritismo. Ambos no van juntos, como no coexiste la luz con las tinieblas. Donde hay luz, no hay tinieblas. Donde hay tinieblas, no hay luz. La historia de la medium de Filipos nos deja claro que el cristianismo no es espiritismo. Hay quienes se confunden respecto de esto, o pretenden estar así, confundidos, porque dicen ellos, algunos medios invocan el nombre del Señor o hablan de Dios, pero esto es un uso vano y blasfemo del nombre de Dios, y está condenado en el tercer mandamiento, que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, o sea, a la ligera, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Éxodo 20, versículo 7. ¿Por qué decimos que es tomado en vano? Porque no se considera el nombre del Señor santo, no como nombre, como enunciado, sino como la esencia del ser divino. Él es santo, y este atributo está inseparablemente unido a la deidad. No la puedes separar. Es intrínsecamente puro, que irradia a todo lo que toca o posee. Quien invoca el nombre del Señor también comparte su cualidad moral. Invocar al Señor no es decir Señor, Señor. ¿Recuerda que el Señor dijo eso? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces eso no es invocar el nombre del Señor. Todo aquel que invoca el nombre del Señor comparte su cualidad moral, busca, suspira y anhela por la santidad, por la perfección, por la pureza. Ahora, en el capítulo 19, al encontrarse Pablo con quienes no eran cristianos, pero pretendían pertenecer al grupo, Pablo les saca del error. Y estos 12 hombres, según vimos en domingos pasados, experimentaron ellos el poder del Evangelio. Según Hechos 18, los versículos 19 y 20, Pablo ya había estado algún tiempo en Efeso y había dejado entre la sinagoga ahí una buena impresión. Tal vez ayudó en esto, en esta buena percepción que tuvieron los judíos, el hecho que Pablo había llegado de Cencrea, y que, si recordamos o si leemos unos versículos más adelante, él se había rapado a consecuencia de un voto que había hecho en Cencrea.
Entonces esto pudiera haber ayudado en la percepción general. Pero luego de estar con él 3 meses y de argumentar y de persuadir acerca del reino de Dios, dice el versículo 8 del capítulo 19, algunos incrédulos se le opusieron, maldiciendo el camino delante de la juventud, delante de la multitud, versículo 9. Por lo que Pablo se apartó y con él también los discípulos. Entonces aquí el patrón de conducta se vuelve a repetir. Pablo llega a un lugar, explica, dialoga, discute, persuade, pero debe abandonar la sinagoga. Eso se dio en todas partes. Debe abandonar la sinagoga y en algunos lugares hasta debe huir de la ciudad. A veces huir por su vida. El poder del Evangelio es poder de salvación, de transformación de la criatura. Nunca es poder para subyugar las conciencias y esclavizarlas. Es por esta razón que la unión de la espada con la cruz no es evangelio. Así como el trono no tiene relación con el pesebre, el poder temporal es extraño al evangelio. Esa es la razón por la cual quienes se oponen al evangelio muchas veces se oponen con el poder de turno para luego mejor expresar su odiosidad al evangelio. Pero así todo, ya lo dijo el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Pablo continuó aquí en Efeso predicando y enseñando en un salón alquilado. Nos dice el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Esta región de Asia Menor fue alcanzada para el Evangelio por discípulos de Pablo. Y algunos de ellos fueron estrechos colaboradores del apóstol. Por ejemplo, destaca Epafras, quien sirvió a las iglesias en Colosas, Laodicea y Hierápolis, según nos dice la epístola a los colosenses. También Tíquico fue un destacado compañero de Pablo procedente de esta región, según nos dice en el capítulo 20, versículo 7, al que el apóstol menciona tanto en Colosenses como en Efesios. Otro, Trófimo, también era de esa región, como Filemón y Arquipo, nos dice Filemón, versículos 1 y 2. Y una muestra más de iglesias de esa región encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3. Las iglesias que ahí se mencionan son de esa región del Asia Menor. A pesar de la oposición, Dios bendijo la labor apostólica confirmando al apóstol como su apóstol. Leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Ahora bien, Pablo no era de los 12. Sin embargo, Dios lo había llamado a desempeñar una labor apostólica. Era su embajador, enviado por el mismo Dios. Por lo tanto, en esta labor exclusiva y específica, Dios la respaldó, obrando por medio de él diversos milagros. Extraordinarios milagros. Un milagro, según lo define el teólogo John Frame, es una actividad de Dios de tipo menos común, en el cual Él despierta el asombro y sorpresa de las personas y da testimonio de sí mismo. Eso es un milagro. Un milagro es una actividad de Dios de tipo menos común. No es algo que se da todos los días. De tipo menos común, en el cual Él, Dios, despierta el asombro y sorpresa de las personas y da testimonio, Dios da testimonio de sí mismo. Bueno,
aquí en este pasaje tenemos una actividad de Dios del tipo menos común. En la Biblia hay milagros, claro que sí. La Biblia registra la actividad de Dios entre los hombres y su creación, pero la Biblia no es un libro de milagros, y el cristianismo tampoco es una actividad mediante la cual los hombres hacen milagros a voluntad. Las expresiones "ven por tu milagro" o "recibe tu milagro hoy" no pasan el examen bíblico, ni tienen sustento bíblico, pues los milagros son una actividad de Dios y es parte del control que Él ejerce de modo extensivo, continuo y soberano sobre todos los aspectos de su creación. Es este Dios soberano que hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere, no cuando los hombres declaran. No. En cuanto a los milagros en sí, los hombres, nosotros, somos llamados al asombro, a la sorpresa, a la admiración. Dicho lo anterior, con todo lo excepcional que es un milagro, porque ya estamos hablando, si es un milagro es algo excepcional. Sin embargo, Lucas nos dice o nos habla de que Dios hacía milagros extraordinarios. O sea, ¿cómo serían? Y nos pasa a describir algo increíble, aunque la palabra va mal ahí. Pero algo que no se había escuchado. El mismo Lucas, es como que él se quedara sin palabras. Queda asombrado y anonadado con lo que él mismo narra. En el versículo 12 dice: de tal manera, este es un milagro que describe, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Lea que ahí está en singular, no hay plural. Es importante esto. Le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellas y los espíritus malos salían. Mire esto, qué increíble. Notemos, hermano, es Dios quien hace los milagros, no el apóstol. La Biblia es clara en esto. Dijimos que la Biblia no es un libro de milagros. Sin embargo, hay en ellas registradas 3 periodos bien definidos, en los cuales los milagros irrumpen entre los hombres. No es que tomemos la Biblia y esté llena de milagros a cada página y uno puede tomar cualquiera y reclamarlo para sí. No, hermano, eso puede ser credulidad. Pero eso no es fe, de ninguna manera, no es fe en Dios. La Biblia no narra eso. Hay 3 periodos marcados, definidos, en los cuales los milagros irrumpen entre los hombres. El primero de estos periodos es en tiempos de Moisés y de Josué. El pueblo debía saber que Dios respaldaba a Moisés y que luego estuvo con Josué. Y no debía haber duda, después de 400 años en tierras idolátricas, ¿quién era el Dios verdadero? Los egipcios tenían más de 400 dioses. Y ellos vivieron en medio de ese pueblo idólatra. No debían tener duda quién era el Dios verdadero. Y para eso entonces, notemos que Moisés le dice, cuando Dios le habla, dice: bueno, ¿y qué le voy a decir al pueblo quien me envió? Ni él sabía. Entonces debía tener claro Moisés y el pueblo quién le enviaba. Después, entonces, por esta razón vemos que Dios le usa para hacer milagros. Después tenemos el periodo bastante singular de Elías y Eliseo.
y nuevamente encontramos al pueblo confundido en la idolatría a los Baales. Fue un tiempo así. Y Dios usa a Elías primero y Eliseo a la partida de manera tal que llama a los hombres a dejar los ídolos y a volverse a Dios. Y para diferenciar a sus siervos de los falsos profetas, hace por medio de ellos diversos milagros. Si usted quiere profundizar en esto, lo va a encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 17 y los capítulos siguientes. El último gran periodo de milagros que registra la Escritura es el del tiempo de Jesús y los apóstoles. Un tiempo aproximado de 40 años, curiosamente, como el tiempo de Elías y Eliseo, y como el tiempo de Moisés y Josué, más o menos 40 años. Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 22, testifica: Jesús Nazareno, él está predicando Pedro, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y ya mencionamos Hechos 5:12, y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y Pablo ahora, que no era de los 12, pero sí enviado y comisionado por Dios, también lo vemos ser usado así por Dios, y a quienes pusieron en duda su apostolado, él les escribe de esta manera, y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, les dice Pablo: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, esta era una señal de autenticidad. Era Dios quien había llamado a Pablo, era Dios quien respaldaba su ministerio. ¿Y cómo lo pudieron saber los demás? Porque Dios hacía milagros por medio de él. Por medio de estas señales quedó establecida la autoridad conferida por Dios a Moisés, a Josué, a Elías y a Eliseo, y también a Jesús y los 12 y Pablo. Pero veamos algo más del versículo 12 de Hechos 19. Por favor, hermanos, lee con atención. Dice: se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. ¿De quién eran las prendas? ¿De quién eran las prendas? Lea nuevamente. ¿De quién? Del apóstol. Del apóstol. Las prendas eran del apóstol. ¿A quién se las llevaban? A los enfermos. No le llevaban las prendas de los enfermos a Pablo. No, eso no está registrado. No eran ropas de los enfermos las que le llevaban a Pablo. Eran paños o delantales que él había usado, lo que otros llevaban a los enfermos. Hacemos esta aclaración e invitamos solo a leer el texto a nuestros hermanos carismáticos y pentecostales, para que no sigan cometiendo el error de ungir ropa de los enfermos. Esta práctica no tiene sustento bíblico. Esta es una práctica pagana, nada tiene que ver con el cristianismo, y sí tiene que ver mucho con la magia. Y tal como el cristianismo no puede convivir con el espiritismo, tampoco es compañero de la magia. El cristianismo no es magia, ni blanca, ni negra, ni del color que se le ocurra. Aunque quienes la practican digan hacer el bien y hasta invoquen a Dios y a los santos, hermanos, esta actividad es abominación a Dios. No nos confundamos, que no nos confundan diciendo: pero si hace tanto bien, pero si nombra a Dios, si hasta tiene un Nuevo Testamento. No nos confundamos. Estas son prácticas que Dios las considera abominación.
no es idea mía, la puede leer usted allí en Deuteronomio capítulo 18, los versículos 10 al 12, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Quedó claro? No se ha hallado en ti, no participen en estas cosas. Considerando el contexto en el cual vivimos, no sería nada extraño que cada uno de nosotros tuviera una historia un tanto familiar respecto de estas cosas. Pero gloria a Dios si nos hemos arrepentido de eso. Los paños y delantales eran ropa de trabajo para protegerse del sudor y de la suciedad. De hecho, la palabra paños nos indica una banda suave que se ponía alrededor de la frente para secar el sudor, una especie de cintillo. Estas eran las prendas de Pablo que llevaban a los enfermos. Esta práctica, hermanos, ¿fue alentada por Pablo? En ninguna manera. Lucas solo nos constata el hecho, pero nunca, en ninguna epístola, Pablo o cualquier otro apóstol alienta semejante práctica. ¿De dónde surge entonces este interés malsano en las prendas del apóstol? Debemos recordar que estamos en Efeso. Y Efeso era reconocida y famosa en el mundo antiguo por sus innumerables formas de magias y prácticas ocultas. En realidad, el mundo entero estaba lleno a rebosar de estas cosas. Estas prácticas ocultistas son tan antiguas como el hombre caído y muchas veces estaban disfrazadas en el mundo pagano como parte de ritos religiosos. Muchas de estas prácticas han llegado a nosotros en nuestros días. ¿Y saben cómo vienen? Como sabiduría ancestral. Y lo vemos por doquier en las diferentes creencias amerindias. Si usted revisa las creencias y las prácticas de los nativos en el territorio en el cual usted se crió, nació o viene, se va a encontrar con muchas de estas cosas. A pesar de la clara advertencia de Dios de no participar de estas cosas, sin embargo, estas prácticas penetraron en ciertas esferas del judaísmo. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Tal como siglos más tarde invadirían el cristianismo al amparo de experiencias extáticas y de ignorancia bíblica. Con pesar, hermanos, podemos constatar grupos que se llaman cristianos donde estas cosas se permiten, se practican y se alientan. Con esto en mente ahora, leamos de la carta que le dirigió el apóstol a esta iglesia, a la iglesia de Efeso, en el libro de Efesios capítulo 5, versículos 8 al 18. Es un pasaje un tanto largo, pero vale la pena, teniendo en mente esto que estamos hablando. Dice allí el apóstol: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, miren, no nos confundamos, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mire, algo tan sencillo para discernir lo que es la obra del Espíritu de Dios. ¿Hay bondad en eso? ¿Hay justicia? ¿Hay verdad? Entonces es muy probable que eso sea del Espíritu de Dios.
Pero si, como dice Santiago, hay contención y toda obra perversa, entonces, mira, le dice, no te jactes ni mintas contra la verdad. Andad como hijos de luz. Sáltese el paréntesis y dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo andan los hijos de luz? Comprobando lo que es agradable al Señor. Ellos no son los que toman los fierros calientes, no. Ellos ven primero, ese fierro está rojo, no, lo tomo y me voy a quemar. Comprobando lo que es agradable al Señor. Sigue diciendo el apóstol, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues, otra vez, con diligencia, ¿cómo andéis? Hay dos maneras de andar. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, porque los días son malos. Por tanto, otra vez, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Verdad que a la luz de los antecedentes históricos de Efeso que hemos visto, del contexto mágico religioso de sus habitantes, no nos sorprenden estas palabras, ¿verdad? Con razón Pablo les escribe de esa manera. Antes eran tinieblas, pero ahora son luz. No participen de esas cosas. Sean sabios, entendidos. Y me pregunto, hermanos, ¿será casualidad que en estas prácticas normalmente se use alcohol u otras drogas desinhibitorias para practicar estos ritos? ¿Será casualidad? Breiner, un misionero americano en el siglo XVIII, a los Pieles Rojas en el estado de Delaware, él lloraba por sus indios, gemía por ellos, y él decía que ellos estaban esclavizados de la peor manera, pero solamente se puede notar en ello, y no directamente sino que indirectamente, uno saca la conclusión que el problema mayor de esos nativos era el alcoholismo. Pero por otras fuentes históricas uno sabe que dentro de estas tribus, cuando practicaban estos ritos, llegaban a relaciones homosexuales. Breiner nunca lo dice, pero él sufre viendo la depravación de estas gentes sirviendo a lo que ellos llaman Dios y embriagándose y participando en estas cosas. ¿Será casualidad que están unidas a estas cosas? No, hermanos, porque recordemos, el padre de mentira, el diablo y Satanás, él vino a robar, a matar y a destruir. Y él utilizará todo el armamento que ha tenido disponible por siglos para destruir al hombre, destruirlo total y completamente. ¿Será casualidad
que sin importar la latitud se caigan en conductas vergonzosas y deshonestas al amparo de estos ritos ancestrales? ¿Será casualidad? ¿Será casualidad que luego de hablar el apóstol de fornicación, de inmundicia, que siempre tiene una connotación sexual, habla de fornicación, de inmundicia y de idolatría, venga el texto que leímos recién, este que leímos de Efesios? A continuación de eso viene, donde se nos exhorta a reprender las obras de las tinieblas y a comprobar, a chequear, a testear, a examinar lo que es agradable al Señor. ¿Será casualidad? No, hermano, no es casualidad. ¿Y qué vemos hoy en amplios sectores de la cristiandad? Lo primero que observamos es una ignorancia supina de la palabra de Dios y como consecuencia la introducción en el culto y en la práctica cristiana de ritos, de modas y supersticiones diversas y todas disfrazadas de espiritualidad superior, cuando lo que es en realidad es práctica, en el mejor de los casos práctica supersticiosa y en el peor es una práctica ocultista. Son tristes remedos de poder, de falsa piedad, y en muchos casos se vuelven espectáculos ridículos y vergonzosos que despiertan solo el desprecio por el Evangelio y lástima por quienes practican estas cosas. ¿Dónde, hermanos, está la gloria del Evangelio en esto? ¿Dónde está la exaltación de Jesucristo? Algunos de estos lugares fueron construidos con mucho esfuerzo. Muchos donaron tiempo y dinero para edificar un lugar que permita al pueblo de Dios reunirse para adorar, como lo quisiéramos nosotros. Y una vez logrado, una vez que encontraron ese lugar, que edificaron los muros y una tremenda casa de la que dicen, esto ha sido consagrado para la adoración al Señor. Y en muchos lugares dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Pero una vez conseguido, se contentaron solo con eso. Como si el solo hecho de levantar murallas impidiera el paso del error. Como si los que están allí, por el hecho de estar allí, solo por estar, ya están seguros. Pero olvidaron la predicación del verdadero Evangelio. Ese Evangelio que llama al arrepentimiento, porque por obra del Espíritu Santo convence al hombre de justicia, de pecado y de juicio. Olvidaron que sin santidad nadie verá al Señor. Olvidaron que el buen árbol se conoce por sus frutos. Olvidaron que el único norte, la única luz, el único alimento, la única fuente de consuelo, de edificación, de adoración verdadera, la única guía infalible, el único remedio para la mortal enfermedad del alma, proviene de la palabra de Dios y es ella misma. Se contentaron con viejas historias y tradiciones y han llegado hoy a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. ¿Estará Dios en esas congregaciones? No me atrevo a dar una respuesta enfática, pero quiero recordarte algo. Apocalipsis capítulo 2 y 3 fue dirigido a 7 iglesias del Asia Menor, lo que es hoy Turquía, y Éfeso está entre ellas. Hoy, en muchos de esos lugares no hay testimonio cristiano. 0% de cristianos en ese lugar. Ahora bien, Apocalipsis 2, los versículos 2 al 5, es parte del mensaje a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso, que sirvió bajo Pablo, sirvió en ella por 3 años, y nos dice Hechos capítulo 20, los versículos 19 al 21, cómo sirvió Pablo. Y aquí Pablo dice, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros
públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el ministerio de Pablo en Efeso. Así nació y creció la iglesia en Efeso. Fue pastoreada por Pablo y luego por Timoteo. Pero ahora leamos Apocalipsis capítulo 2, los versículos 2 al 5. Son palabras para esta iglesia. Dice ahí: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire qué bien todo esto. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Si esta iglesia tan trabajadora, tan abnegada, tan perspicaz en descubrir lo falso, tan paciente, tan ortodoxa, fue llamada al arrepentimiento porque entusiasmada de la obra del Señor había dejado de lado al Señor de la obra, ¿qué será de aquellas que no tienen ni lo uno ni lo otro? Si esta iglesia no permaneció mucho tiempo después, a pesar de haber tenido los mejores pastores y enseñadores, hermanos, Pablo durante 3 años y luego Timoteo no sabemos cuántos años más, ¿qué más se puede pedir? Pero no permaneció. ¿Qué será de aquellas que solo tienen administradores de ritos, de ceremonias y de dineros? Queridos hermanos, el pecado que abunda en la sociedad también aflige a la iglesia de Cristo. En Éfeso reinaban las artes ocultas y pronto en el seno de la iglesia estas abominaciones salieron a luz, y eso lo veremos el próximo domingo. Nosotros venimos de una sociedad amante de la mentira, una sociedad crédula y supersticiosa, donde el bien supremo es la diversión y el entretenimiento. ¿Crees acaso que estas cosas no lucharán por introducirse encubiertamente en la iglesia local? La sociedad corintia era amante de los placeres carnales. Eran conocidos por sus perversiones sexuales y sus borracheras. Pensaríamos que estas cosas ni siquiera se nombrarían entre los santos de Corinto, ¿verdad? ¿Es así? No, hermano. Tristemente, al leer las epístolas de Pablo a los Corintios, descubrimos no solo estas cosas, sino también otros problemas adicionales que oscurecieron el testimonio cristiano en Corinto. ¿Cómo es que estas cosas indignas de hijos de luz se manifiestan en la iglesia local? Hermanos, aquí tenemos una responsabilidad para con nuestro Dios y el testimonio cristiano de siglos. Porque no siempre estas cosas son introducidas por los líderes de una congregación, aunque hay casos de esto. El mismo Pablo a los ancianos de esta iglesia de Éfeso, mire, a los ancianos de esta iglesia les advierte en Hechos 20:29, porque yo sé, dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, y le está hablando a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? No ser arrastrados por los perversos. No. Animémonos unos a otros a ir en pos de Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Tomemos las siguientes palabras del apóstol para cada uno de nosotros. Hechos 20, versículos 31 y 32. Por tanto, dice Pablo, ¿qué debemos hacer? Le ha dicho: yo sé que después de mi partida se introducirán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Recuerden esto, hermanos. Hermanos de Éfeso, recuerden esto. Velen, tengan cuidado, examinen, no crean todo lo que escuchan, comparen siempre con las Escrituras, sean como los de Berea, no importa quién esté hablando, vayan a las Escrituras a ver si esas cosas son así. Velen, acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Lo que se veía en el horizonte no era bueno. Pablo no visualizaba tiempos mejores para la iglesia. Sin embargo, les dice: miren, la palabra de Dios tiene poder para sobreedificaros. La palabra de Dios tiene el poder para guardarte. La palabra de Dios tiene el poder para mantenerte atento, para no ser engañado, para no ser arrastrado por el error de los inicuos. Termino con este texto. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Jesucristo. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Todo el mundo puede fallar, pero Jesús no. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y mire esto: y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Yo no entiendo cómo puede hacer eso conmigo. ¿Cómo es esto que presentarnos sin mancha delante de su gloria? Ah, hermano, es que esa es la obra de Cristo. Esa es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que nosotros la necesitamos diariamente para nuestra limpieza y para obtener perdón diario. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Oremos.